Hola a todos y bienvenidos a su estudio bíblico. La palabra de Dios dice que Dios tiene bendiciones para aquellos que meditan y escudriñan su palabra. El día de hoy les quiero hablar referente a el dolor, pero específicamente cómo vencer hoy nuestro dolor del ayer. Ahora, muchos de ustedes van a decir, Freddy, eso está en mi pasado. Pero si el problema está en el pasado, pero el dolor está en tu presente, es porque tu dolor continúa el día de hoy. Hay momentos que la clave para tu futuro está en visitar por un momento las cosas dolorosas de tu pasado. Escucha, que aún no han sanado. Hay personas que dicen, yo no quiero regresar a mi pasado, pero la única manera de progresar, de tomar 5, 10 pasos hacia el frente, hay momentos que uno tiene que tomar 2 pasos hacia atrás. Yo de niño recuerdo que tenía una resortera, pero antes de mandar la piedra lejos, primero se tenía que jalar esa liga hacia atrás. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir un poco a tu pasado para poder mover hacia nuestro futuro que Dios tiene para con nosotros. Hay momentos cuando estamos en medio de nuestro dolor que verdaderamente necesitamos un sabio consejo. La Biblia dice que hay sabiduría en la multitud de consejeros. Y hoy vamos a llenar nuestra mente y nuestra vida con consejos sabios de la palabra de Dios. Ahora, recuerden esto y van a tener notas y después les voy a decir cómo recibir estas notas gratuitamente. El dolor carga un ciclo y tristemente es un ciclo vicioso. Lo primero que pasa es que hay un dolor, puede ser económico, emocional, espiritual, físico. Y cada uno de nosotros experimentamos el dolor de diferentes maneras. Y después tú y yo empezamos a interpretar lo que sucedió. Y nuestra interpretación nos encamina a la respuesta que nosotros vamos a dar. Ahora, cuando yo termine el día de hoy, yo quiero que entendamos lo siguiente. Tú y yo no necesitamos ser controlados por nuestro dolor. En este mundo, Cristo dijo, habrá tribulación. Pero tú y yo podemos responder sabiamente como Dios quiere que nosotros respondamos. Ahora, personas en dolor responden de diferentes maneras. Les voy a dar un ejemplo. Cuando alguien está en dolor, la primera manera que muchas personas actúan es en manipulación. El manipulador es una persona perversa y justifica lastimar a otros a partir de su dolor. Tú me causaste a mí dolor, eso justifica que yo te cause a ti dolor, pero no es lo que Dios quiere y no es sabio. 2, el simple. Esta es la persona que ignora que hay un problema. El simple echa la culpa a otros, se excusa de su responsabilidad. Y después está el sabio. Y ahí es donde tú y yo queremos llegar a través de lo que vamos a aprender. El sabio hace esto. El sabio busca a Dios en medio de su dolor. El sabio no corre de Dios y recibe buen consejo para traer paz a su vida. Y llega a la raíz del problema, a la causa, y llega a una solución. ¿Por qué? Dios nunca intentó que ninguno de nosotros, porque este es el primer problema del dolor. El primer problema del dolor es que Dios nunca intentó que tú y yo cargáramos dolor por mucho tiempo. No sé si
¿Alguna vez has ido al médico? Y el médico tiene que hacerte preguntas de tu historial, de tu familia, de medicinas, de operaciones, de cosas que no han estado bien en tu vida. ¿Por qué? El médico está tratando de llegar a la raíz de tu dolor para poder darte una solución en tu vida. En consejería espiritual, emocional, el proceso es de hacer preguntas para tratar de llegar a ver dónde ese dolor está arraigado. Ahora déjenme serles sincero, y esto lo he dicho antes. Mucho de tu dolor empezó antes de que tú nacieras. Empezó con pecados o patrones pecaminosos de tus padres. Y muchas veces hoy tú y yo todavía estamos sufriendo grandemente en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con nuestros hijos, esas cosas del dolor que se han cargado por generaciones. Pero hoy no solamente vamos a hablar referente a el dolor, pero vamos a hablar de cómo ser sabios para librarnos de este dolor. El dolor tocará a todos en la vida. Y creo que cada uno de ustedes el día de hoy tiene su propia historia de cosas dolorosas que han llegado en tu vida. La cosa que Dios no quiere que usted haga es que almacenemos nuestro dolor. Cuando tú guardas el dolor, producirá un cáncer emocional, espiritual en ti. Te robará el gozo que Dios te quiere dar. Ahora déjame decir lo siguiente: tu dolor siempre es multiplicado cuando lo mantienes cerrado adentro. Una de las cosas que no se debe hacer, porque el dolor se multiplica, porque lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos. Una relación saludable no solamente es en las buenas, sino también es en las malas. Hay días que no vamos a alabar a Dios. Hay días que le vamos a llevar nuestra queja a Dios. Relaciones saludables hablan de su dolor de una manera amorosa y constructiva. Relaciones no saludables evitan hablar, desechan por completo cómo la otra persona se siente. Hay una familia de la cual les he hablado que fue una familia de mucho dolor en la palabra de Dios, y fue la familia de David. David fue un gran rey, un gran guerrero, pero David no fue un gran padre. Y David tenía múltiples mujeres, y Dios le había dicho que no tuviera un montón de mujeres. Eso causó dolor en sus hijos. Y un hermano por el nombre de Amnón quería tener a una media hermana que se llamaba Tamar. Él va y pide un consejo no sabio a un amigo que básicamente le dice: no, invita a tu hermana, miéntele a tu hermana, y cuando esté en tu recámara, haz lo que quieras con ella. Y la verdad es que él lo hizo. Cometió pecado, abusó de su propia hermana. Tamar se va corriendo y le dice a otro hermano, Absalón, y Absalón le dice: shh, no digas nada. El rey se va a encargar. Ahora, el decir nada no es lo correcto en nuestra vida. Hay familias que por generaciones hemos dicho: de esto no se habla. Ahora déjame decirte lo siguiente: no siempre tienes que estar 100% de acuerdo con una persona para tener una conversación con una persona. Y a veces una persona en sí no necesita una respuesta. Muchas veces la respuesta es simplemente sacar y poder hablar con alguien de lo que está pasando en su vida. Hay mucha persona el día de hoy mirando este estudio bíblico que se siente sola. Y el día de hoy yo quiero que sepan: ustedes
no están solos. Tienen a Dios con ustedes. Hay una historia en Génesis, creo que es 16, y estos versículos se los vamos a poner en la pantalla, pero les voy a decir la historia. Había un hombre a quien Dios le había prometido un hijo, Abraham, y su esposa Sarai. Ahora, Sarai no podía tener hijos, y ella tenía una esclava, una sierva que se llamaba Agar. Y le dijo a Abraham, métete con Agar. Agar no tuvo opción. Agar no se podía defender. Simplemente Agar tenía que obedecer lo que Sarai le pidió. Abraham se mete con ella, la embaraza, y después Sarai le agarra rencor a ella y le dice en el versículo 6, mírenlo en su pantalla por favor. Y respondió, ya después de embarazarla, Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Imagínense esta pobre muchacha esclava, ahora embarazada de su amo, ahora es rechazada por su ama por algo que ella no hizo. Hay muchos de ustedes el día de hoy que cargan dolores que otras personas te causaron y te has sentido solo. Pero aquí algo interesante pasa. Y la palabra de Dios nos dice en el verso 9, miren el verso 9 de Génesis 16, mírenlo en la pantalla por favor. Un ángel se le aparece y le dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. ¿Por qué? Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Porque miren la última parte del versículo 11. Porque Jehová ha oído. Quiero que lo anoten en los comentarios por favor el día de hoy. Dios es Dios que oye. En medio de tu dolor nunca estás solo, sola. En medio de tu injusticia, en medio de tu abandono, en medio de tu rechazo, en medio de esa persona que te ha dado de la espalda, en medio de lo que pasó en tu niñez, Dios es Dios que oye tu oración. Quiero que lo escribas en los comentarios, por favor. Dios es Dios que oye. Y después la palabra de Dios nos dice en el verso 13, dice así, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Dios ve tu dolor. Dios entiende tu dolor. Dios comprende tu dolor. Y Dios no te rechaza por tu dolor. Dios es quien te abraza. El diablo muchas veces quiere que pensemos que Dios nos rechaza por nuestro dolor. Esa es una mentira. Cristo vino a salvar a los caídos, a los pecadores, a los que estaban en dolor. Ahora, es muy importante que cuando estamos en dolor entender que Dios es Dios que oye y Dios es Dios que ve. Ahora, ¿por qué no salimos de nuestro dolor? ¿Por qué el dolor de ayer todavía nos causa daño el día de hoy? No salimos de nuestro dolor porque hablamos de nuestro dolor con las personas equivocadas. Personas que no son sabias, personas que no tienen respuestas. Cuando tú y yo vamos a 2 de Samuel y miramos una vez más la familia de David, mucho de tu dolor que estás sufriendo el día de hoy es porque no te estás acercando a personas que tengan sabiduría. Tu vida va a transformarse cuando tú empieces a acercarte a personas sabias. Miren aquí por favor conmigo en 2 de Samuel, y este también lo pondremos en la pantalla. Amnón quería a su hermana, pero no pidió un consejo sabio. La Biblia dice en 2 de Samuel 13:1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón, hijo de David,
Versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo. Ahí está el problema. Un amigo puede ser todo tu problema, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y él fue el que aconsejó mal a Amnón. Ahora, cuando Amnón se mete con su hermana, ella misma le dice en el verso 13, ella le da un consejo y él no toma el consejo sabio. Ella le dice así, versículo 13, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Le dice así, te ruego pues ahora que hables a el rey, que él no me negará a ti. ¿Saben lo que ella le está diciendo a su medio hermano? Que como eran medios hermanos, en días bíblicos, en el reino de Israel, si él hubiese ido a David, David le hubiera permitido que su media hermana fuera su esposa. No estoy diciendo que eso es permitido el día de hoy. Ella simplemente está diciendo, si quieres hacer esto, no me niego, pero te quiero dar un consejo sabio. Pero él no quiso tomar un consejo sabio. Déjenme decirles aquí el día de hoy, mucho de tu dolor que estás sufriendo el día de hoy no es culpa de otros. Es culpa de que no has recibido un buen consejo. Y muchas veces en vez de salir de nuestro dolor, salir de nuestro pozo, escarbamos más profundo porque no tenemos sabiduría. No conocemos lo que la palabra de Dios dice y seguimos ahogándonos en medio de nuestro dolor. ¿Qué pasa? Viola físicamente a su hermana. Tamar se va gritando. Tamar quiso hablar con alguien, quiso hablar con su hermano, y en el versículo 20 del mismo capítulo nos dice así la palabra. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Ahora, ¿qué pasó aquí? Pasó lo clásico que pasa en mucho hogar hispano. Hay un pecado, hay un delito, hay un mal que se ha hecho y nadie puede hablar. Yo he mirado mucha gente caminar la trayectoria del dolor de su vida por abusos de su niñez, que muchas veces hablaron con un padre, pero como era un familiar, no podemos hablar. Yo he hablado tristemente con mujeres casadas que un padrastro entró en el hogar y las violó a ellas y le dijo a su mamá, pero su mamá, por no querer perder a su marido, no las defendió. Y eso causa un dolor profundo y esa persona crece con un montón de disfunciones en su vida, porque ahora la vida la interpreta no a través de un lente limpio, interpretan su vida a través de un lente de temor. Entonces, hay 3 áreas que necesitamos mirar el día de hoy: dolores de nuestro pasado, dolores en nuestras relaciones, ya sea de matrimonio o noviazgo, y nuestra relación con nuestros hijos. Lo primero es esto: tenemos que hablar. Yo he encontrado en mi hogar con mis hijos que cuando yo estoy un poco molesto o poco agitado, no es el tiempo de hablar. Mi esposa y yo somos de carácter fuerte. Adivina que mis hijos también. Y yo no quiero gritarle a mis hijos, porque la Biblia dice que la ira del hombre no produce la gracia de Dios, no produce el amor de Dios, no produce nada bueno. Y muchas veces ese dolor de que no me estás obedeciendo, empezamos a gritar en el matrimonio. Pero lo más importante es esto: tenemos que hablar. ¿Qué hago yo? Tomo un tiempo donde cito a mis hijos. En sí lo hice esta semana.
Los senté en una mesa y les dije: caballeros, tuvimos unos problemitas esta semana. Quiero hablar de 3 cosas el día de hoy. Estas son las 3 cosas. Yo quiero hablar con ustedes en buena fe. Hay cosas que tenemos que mejorar. Los estoy tratando de entrenar como hombres a ustedes, hombres responsables, pero primero hombres de Dios. Esto no hicieron bien, esto no hicieron bien. Me gustaría hacer un cambio de esta manera. Me gustaría que ustedes tengan responsabilidad. O les puedo gritar, les puedo llamar burros, les puedo decir que esas son las reglas en mi casa y les puedo decir que se callen o que se larguen de la casa. Escucha, y tal vez me obedezcan, pero les va a causar dolor en su corazón. Solo porque estás hablando con alguien no significa que no les estás causando dolor por tu manejo de tu problema. Ustedes saben dónde se inician los problemas: cuando forzamos algo y lo hacemos mal. Ponemos un dolor sobre una persona, una carga sobre una persona, y ese dolor, cuando no se expresa, no sana bien. Miramos en esta historia de la palabra de Dios que David no hizo nada por 7 años. Eso causó gran dolor. Para que sepamos, Absalón mató a su propio hermano Amnón, y no estoy justificando, pero David nunca hizo nada. Pasaron 7 años y la palabra de Dios nos dice en 2 de Samuel 14:32. Quiero que entiendan, 7 años han pasado desde el abuso de su hermana. Han pasado alrededor de 5 años desde que él asesinó a su hermano. Y ahora lo único que Absalón quiere es hablar con su papá. Están viviendo en el mismo pueblo, pero no han tenido ni una conversación. Y la Biblia da este testimonio en 2 de Samuel 14:32. Y así es como mucha gente se siente el día de hoy, porque no han podido expresar su dolor. Dice así 2 de Samuel 14:32. Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que viniese acá con el fin de enviarte al rey para decirte: ¿para qué vine de Jesús? O sea, de otro pueblo. Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. Déjame decirte lo que Absalón dijo: si estoy mal, que me mate mi papá, pero quiero hablar con mi papá. Te voy a decir por qué. Porque Absalón estaba viviendo con mucho dolor. Por esto es que hay personas que dicen: prefiero morir que vivir con este dolor. Conocí un hombre que se quitó la vida. Tristemente, él le dijo a la familia: me voy a quitar la vida porque el dolor con el cual estoy viviendo es más grande. Prefiero no seguir viviendo. Padres, esto pasa cuando herimos a nuestros hijos. Otra cosa que hago con mi esposa y con mis hijos: no tienes que estar 100% de acuerdo con alguien para escucharlos. En mi casa le doy oportunidad a mis hijos, con mucho amor, con mucho respeto, de expresar cómo ellos se sienten. No quiero yo crear en mi hogar un Absalón, un muchacho que hace lo que yo hago porque soy el rey de mi casa, pero mi hijo se está amargando conmigo. Mi hijo está meditando cosas que no son de Dios. Mi hijo, su corazón se está alejando de mí, y lo mismo pasa en nuestros matrimonios. Tenemos que hablar de nuestro dolor. Tenemos que hablar de una manera amorosa de nuestro dolor. Déjame decirte lo siguiente: ninguna venganza, ni ninguna amargura, ni enojo, ni ningún hombre puede arreglar el problema de tu dolor. Cuando guardas tu dolor, lo que pasa es que quieres causarle dolor a las personas que más te aman en este mundo. Algunas personas ahogan su dolor en drogadicción. Estas son personas que fueron abusadas, que nunca le han dicho a nadie. Algunas personas toman alcohol para esconder su dolor. Algunas personas son adictos a estar ocupados. Estaba hablando con una parejita que andaban de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Pero donde quiera que iban, sus problemas matrimoniales les acompañaban. Y les dije a ellos: ustedes no necesitan otra iglesia. Necesitan descansar, sanar, sacar todo lo que tienen en ustedes para poder sanar. El problema es que muchas veces el estar ocupado se vuelve una adicción para que tu mente ya no te recuerde
de tu dolor. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer el día de hoy? Lo primero que podemos hacer es tener honestidad en la presencia de Dios. Número 2, podemos tomar nuestra responsabilidad en frente de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Tenemos dos opciones: la mentalidad de víctima, y esta es usualmente la más natural que viene a nosotros. Es la misma mentalidad que tuvo Adán, fue la culpa de Eva. O puedo decir: Señor, si hay algo en mí que no te agrada, ¿me lo podrías mostrar el día de hoy? Próximo, recibimos la gracia de Dios que libremente se nos ha ofrecido para arreglar el dolor en nosotros. Pero también cuando Dios nos dé de su gracia, extendemos esa gracia para con otras personas. La verdadera salud para el Hijo de Dios aquí sobre la faz de la tierra es depender diariamente del Espíritu Santo. Entonces, Freddy, ¿cómo como hogar, como familia, con mis hijos podemos tener una conversación nosotros? Esto es para los matrimonios y esto también el día de hoy es para ustedes con sus hijos o para una persona que ha causado dolor en tu pasado. Déjame decirte lo siguiente: hay personas que nunca te van a pedir una disculpa por el dolor de tu pasado, pero tú no necesitas una disculpa de una persona que te causó dolor en tu pasado para sanar, porque tú no le perteneces a esa persona. Tú puedes entregar esa persona y ese dolor en la presencia de Dios, y Dios puede sanarte. Dios tiene el poder. ¿Cómo empezamos una conversación sanadora, Freddy? Primero, habla con Dios de tu dolor. Dile a Dios todo lo que está pasando en tu vida. Entrégale tu dolor a Dios. Entiende que ningún ser humano tiene la capacidad completa de entender todo ni sanar todo, pero Dios sí lo tiene. Próximo, pregúntale a Dios cómo Él quiere que tú te sientas referente a este dolor y cómo quiere Él que tú ahora camines hacia adelante, ya sea en tu hogar, ya sea un dolor que tú causaste. Próximo, invita a Dios a tomar control. Invita a Dios a tomar control. Yo en mi hogar muchas veces he tenido que pedirle una disculpa a mi propia esposa, a mis hijos. Yo no quiero ser esa causa de dolor. Y tal vez Dios te use a ti el día de hoy como una herramienta sanadora para que otras personas puedan sanar de los errores y las cosas de su pasado. Dios es quien te puede dar este poder. Ahora, cada uno de ustedes que forman parte de Casa de Gracia, y también para ustedes que nos miran alrededor de todo el mundo y son considerados parte de nuestra iglesia virtual, hay una tarea para todos ustedes que pueden recibir en freddydeanda.com. Esta tarea es a través del libro de Proverbios. La razón que vamos a usar el libro de Proverbios es porque el libro de Proverbios es el libro de sabiduría. Y aquí hay preguntas que ustedes se pueden hacer el uno al otro. Y si son sinceros, esta tarea tiene el poder para empezar el proceso de sanamiento en la vida de cada uno de ustedes. La persona que va a crecer es la persona que hace la tarea. Déjenme orar con ustedes y después les doy unas últimas instrucciones. Padre, gracias porque tú eres el gran sanador. Gracias porque tú tienes poder para sanar los corazones de cada persona. Te pido que este mensaje sea una herramienta de sanación. Te pido que la tarea, a través de tu Espíritu Santo, hable a cada corazón que va a mirar esto. Te pido, Padre, el día de hoy que tu palabra sea luz a cada persona y te daremos a ti toda la honra y toda la gloria. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos en casa el día de hoy, amén y amén. Ahora,
Estas instrucciones solo son para mi iglesia Casa de Gracia. Esto es solamente para nuestro canal de la iglesia. Yo quiero ahora que ustedes se conecten en sus grupos virtuales. Recuerden, hay muchas personas que durante la pandemia se han sentido solos. No necesitas sentirte solo. Tienes que ser parte de un grupo de gracia. Si no eres parte de un grupo de gracia, necesito que nos mandes un mensaje en privado en el Facebook de la iglesia, o el domingo vengan a la mesa. Va a haber un escritorio que va a decir grupos de gracia. Regístrense. No necesitas ir a un lugar físico. Simplemente cuando yo termine el estudio bíblico te vas a conectar virtualmente, vas a tener tus notas, vas a hacer esa tarea y pueden hablar ustedes en privado de su dolor para que ustedes puedan compartir y ser herramientas de sanación. Los amo mucho. No olviden que la iglesia está abierta. Es tiempo de regresar si no están enfermos para ser la familia en Cristo que somos. Que Dios me los bendiga. Los espero este domingo. Bendiciones.